Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Bancaja por facilitarnos la realización de este acto en este local, en el Centro Cultural de la Fundación. Y simplemente lo que tengo que hacer aquí es muy breve, que no tenga delante un poco el desarrollo de esta jornada de homenaje, explicar cómo será el acto. En un primer momento habrá un debate que coordinará Gregorio Martín Quetglas, catedrático emérito de la Universidad de Valencia de Matemáticas, si no me equivoco, en el que participarán Jordi Sevilla Segura, el ministro de Administraciones Públicas, Rafael Català Polo, exministro de Justicia y Fomento, y el señor Cándido Méndez Rodríguez, el secretario general de la UGT. Posteriormente, el director de la Agencia Valenciana Antifraude leerá el homenaje a don Jaime Lamo de Espinosa y le entregará unos ejes de reconocimiento y posteriormente finalizará el acto con la intervención del señor Jaime Lamo de Espinosa. Yo con esto acabo y que comience, por favor, Gregorio, las intervenciones. Hola, moltes gràcies. Bon dia, benvinguts i gràcies per acudir a aquesta jornada de reflexió que es proposa l'Agència Valenciana d'Antifrau. Per ajudar al diàleg, suggerís que passem al castellà. El título que vamos a manejar es España en la actualidad, una visión desde la integridad y la ética pública. Casi nada. ¿De acuerdo? Casi nada. Van a intervenir 3 personas, algunas jubiladas, ninguna retirada, que me voy a evitar presentar, ya que además de haber ocupado puestos importantes, forman un conjunto de ciudadanos cultos y con bonomía suficiente. Una vez escuchados, cabrá meditar, debatir con rigor, como merece una sociedad democrática y respetuosa. Traté de hacer una taxonomía de problemas que pudiera servir, pero era una tontería. Por orden alfabético me voy a parar. Adaptación a la digitalización, desprestigio de los políticos, 2 Españas, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Ellos saben mucho más que yo. Por lo tanto, como se trata de seguir el orden alfabético, señor Català, empiece cuando quiera. La idea es 15 minutos por interviniente y hacer posible que podamos discutir entre nosotros y con ustedes. Señor Català. Muy bien, pues muchas gracias, Gregorio. Muy buenos días. Gracias a la Agencia Antifraude, gracias, Eduardo, por la invitación. No me alargo, pero les aseguro que es un placer, un auténtico placer estar en Valencia, estar en la sede de esta fundación y sobre todo el motivo que nos acoge hoy, que es el homenaje a Jaime Lamo de Espinosa. Y yo además el título de la jornada me parece que está muy bien puesto, porque aparte de hablar España en la actualidad, y ahora vamos a por ello, el concepto de una visión desde la integridad y la ética pública, el subtítulo que tiene nuestra jornada, me parece que personifica a Jaime Lamo. Jaime Lamo, yo creo que no solamente como jurista, como economista, como académico, como profesional de la política en una buena etapa de su vida, yo creo que es un ejemplo, y sobre todo es un ejemplo de lo que acabo de decir, de la integridad y de la ética pública, de entender el interés general del conjunto de los españoles, de entender el interés al servicio público, a España, como eje de su actividad, ha caracterizado durante toda su carrera profesional. Por eso, dedicar estas palabras de reconocimiento y de homenaje a Jaime, de verdad, para mí es un auténtico privilegio y un honor poder estar hoy aquí con todos ustedes. Me proponía nuestro moderador, Gregorio, hablar de asuntos ligeros, fáciles de abordar, como puede ser, por ejemplo, las infraestructuras en España, el estado del bienestar o la política de defensa. Todo esto en 15 minutos, como se pueden ustedes imaginar, pues ya pueden esperar no un gran análisis académico, pero sí al menos voy a intentar dar pinceladas que nos van a permitir seguramente el debate y la participación también de todos ustedes. Nuestra intención, nuestro eje de reflexión es España en la actualidad. Yo lo tomo como los desafíos de nuestro país en el momento actual, que no son pocos, y por eso tomo estas 3 ejes, estas 3 banderines de enganche para hablar
hablar en primer lugar del estado del bienestar. Me parece que es una de las grandes realizaciones que hemos alcanzado los españoles en las últimas 4 décadas, desde la aprobación de nuestra Constitución. Yo creo que no me equivoco si digo que nunca tantos tuvieron acceso a tantos servicios públicos con tanta calidad en la prestación de los servicios. Por lo tanto, debemos estar muy orgullosos del estado del bienestar que hemos consolidado en las últimas décadas, si bien es verdad también que esto no significa que esté garantizado ni que no te genere riesgos asociados, pues fundamentalmente, que es lo que me quiero referir, con el desarrollo demográfico, con la evolución de la población española, con el envejecimiento, que tiene la parte positiva, lógicamente, del alargamiento de la vida, la expectativa de vida, con la baja de natalidad, que también es otro de los elementos, aquí más como incertidumbre o amenaza, y en tercer lugar también con un factor que hoy lo tenemos presente en todos los medios de comunicación y está en nuestro debate, que es la integración fundamentalmente de aquellas personas no nacidas en España y que han decidido venir a España a vivir, a convivir, a integrarse, a trabajar. Y por lo tanto, ese es uno de los grandes desafíos. Porque lo cierto es que nuestro estado del bienestar, salud, educación, servicios sociales, dependencia, pensiones, es muy caro y por lo tanto con una sostenibilidad compleja. Deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad, pensar cómo vamos a financiarlo en los próximos 20 años y por lo tanto tomar decisiones que sean responsables. Ya saben aquello de que un político es aquel que toma decisiones para ganar las próximas elecciones y un gobernante es aquel que piensa en el Estado dentro de 10 o 15 años. Pensemos en los próximos 10 o 15 años y reflexionemos sobre la sostenibilidad de un estado del bienestar extraordinario, pero también muy caro por el alargamiento de la vida, por el incremento del número de pensionistas, por la baja natalidad y la integración de colectivos que están recibiendo muchas prestaciones. Yo creo que estos son entornos de incertidumbres, no sé si calificarlos amenazas, pero por lo tanto yo creo que un ejercicio de responsabilidad nos lleva a considerar todas estas cuestiones como necesitadas de políticas públicas responsables. Un sistema público de pensiones tiene que estar pensando en su futuro y, por lo tanto, establecer los elementos financieros del sistema para garantizar su sostenibilidad. Un sistema de integración de migrantes, y me mojo directamente en un asunto que es bien polémico y seguramente nos va a dar para hablar después. Yo creo que es absolutamente necesario, pero también debe estar vinculado con la integración, con la aportación y con el ejercicio de las actividades profesionales que habiliten para ser receptor de servicios públicos. No podemos, no sé si queremos, pero lo que no podemos sostener un sistema que acoge a cualquiera, que genera derechos, beneficios, sin una contraprestación inmediata y, por lo tanto, creo que eso es uno de los grandes desafíos que, de verdad, lo digo, sin entrar en planteamientos ideológicos en absoluto, tenemos que hacernos como sociedad para saber cuál es nuestra capacidad de sostenibilidad hacia el futuro. De la misma manera que el sistema sanitario, que ha alcanzado en España unos niveles de calidad extraordinarios, también debe plantearse pues, cuál es la cartera de servicios. ¿Por qué no plantearse también elementos de copago? Porque si no, todo financiado con impuestos, todo financiado con presupuestos públicos, no se soporta, no se sostiene y tenemos que ser realistas en este ejercicio. Y aunque me quedo, la verdad, con un poco de frustración de no poder ir más adelante, sigo con el segundo de los ejes porque si no me tomaría mucho más tiempo de los 15 minutos que me ha concedido el moderador. En segundo lugar, quería hablar también mínimamente 3 minutos de las infraestructuras. Para decir algo parecido a lo que acabo de decir respecto al estado del bienestar, me parece que en las últimas décadas hemos construido un sistema de infraestructuras en nuestro país extraordinario, y eso nos ha permitido un desarrollo económico, una generación de soporte para, por ejemplo, una de las economías principales de nuestro país, que es el turismo, y de generar sistemas de transporte aéreo, ferroviario, portuario y terrestre, que permite la acogida de turismo, permite la movilidad de los ciudadanos. Yo creo que algunos de nosotros estábamos esta mañana en Madrid, hoy estamos aquí y volveremos esta tarde a Madrid gracias a una infraestructura ferroviaria que es un auténtico honor y un orgullo de todos los españoles, que es la alta velocidad, más allá de las circunstancias puntuales que han podido dar, además de la tragedia de Ademuz, pues la crisis o el análisis en torno a la necesidad de mantener
un patrimonio de infraestructuras extraordinario que, como digo, requiere un mantenimiento y una conservación que quizás no se ha prestado la atención suficiente, y somos todos usuarios de la carretera, de los ferrocarriles, y por lo tanto, de verdad que no introduzco ningún elemento de crítica política coyuntural, sino de análisis de la necesidad de seguir contando con financiación suficiente para mantener ese extraordinario patrimonio y para concluir algunas. No podemos dar por supuesto que nuestra red de infraestructuras está concluida al 100%. La demanda de nuevas capacidades aeroportuarias hace que las grandes infraestructuras, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Baleares, Gran Canaria, estén necesitados de infraestructuras continuadas y sostenidas, y por lo tanto AENA tiene que tener su plan de infraestructuras financiado con las tarifas aéreas. Pero también el ferrocarril todavía no está mallada la totalidad de nuestra geografía y siguen todavía pendientes algunos desafíos, como es la alta velocidad en Extremadura o en Asturias o en alguna otra región, que también, como sabemos, la rentabilidad de las infraestructuras no es solamente económica, sino que también es social y, por lo tanto, necesita ser cumplimentados. Me parece que hay desafíos vinculados con la logística, con el transporte de mercancías, que ha sido siempre el hermano pequeño dentro del operador ferroviario y el planificador de las infraestructuras, tanto el Ministerio de Fomento como la propia ADIF. Y yo creo que eso es uno de los ejes, y venir a decir esto en Valencia en relación con el corredor mediterráneo, pues es decirles algo que ustedes conocen perfectamente. Yo recuerdo cuando en el año 2011 me incorporé como secretario de Estado del Ministerio de Fomento, de los primerísimos actos que tuvimos fue aquí, en Valencia, para hablar, y estoy hablando hace ya, lamentablemente, hace 15 años de aquella, cuando todavía estábamos pues comprometiendo las infraestructuras para concluir esa infraestructura tan necesaria para todo el arco mediterráneo, y todavía está pendiente. También creo que tenemos desafíos vinculados con el uso de las infraestructuras terrestres. Yo creo que sé políticamente el coste que tiene hablar del pago por uso, pero creo que la sostenibilidad de las infraestructuras, su conservación y la homogeneidad con nuestros vecinos y nuestros competidores, en última instancia, obligan a reflexionar sobre esta cuestión, y que la red de alta capacidad tenga algún sistema tarifario que al menos permita su mantenimiento, su conservación, y que esté vinculado con un principio tan básico como el pago por uso de las infraestructuras. Voy terminando, porque si no me paso los 15 minutos, Gregorio, creo que me quedan 3 minutos, y me voy a otro tema estratégico, definitivo para nuestro país en este momento, que es el de la política de defensa. La política de defensa de España, además de vinculada con la integridad de nuestro país y con la asunción de nuestros compromisos, es una política internacional. Es política de Estado, sin duda, pero sobre todo es política internacional. Nuestra pertenencia a la Unión Europea, nuestra pertenencia a la OTAN, nos lleva a un contexto que va mucho más allá de nuestras fronteras, y yo creo que nos obliga a tener una visión que supera la política nacional, el debate, entre comillas, de lo pequeño, para ir mucho más allá. Por eso yo creo que en este momento de incertidumbres geoestratégicas, en este momento de conflictos bélicos que podemos compartir más o más bien menos el motivo de algunas de las guerras que están en marcha, Ucrania, Irán, el Líbano o Israel. Yo creo que este escenario global donde España, yo creo que tiene que ser un protagonista. España tiene que ser protagonista en la política internacional, también por lo tanto en la política de defensa, y creo que lo más razonable y lo más coherente es situarse en el contexto de sus alianzas y ser un socio leal de aquellos con los que compartimos compromisos, que son básicamente la Unión Europea, que tanto bien ha hecho, y Jaime Ramos Espinosa lo conoce perfectamente, desde el mundo de la agricultura, del medio ambiente, de las infraestructuras, y yo ahora me estoy refiriendo al mundo de la defensa, una defensa común. No hay desarrollado una política común de defensa, pero sin embargo sí estamos en ese contexto y en marco de la OTAN, y por lo tanto también hay que reconocer que tenemos un socio estratégico y aliado, que son los Estados Unidos, que durante muchos años ha generado un marco de estabilidad para Europa, no solamente ya en los dos grandes conflictos, las dos grandes guerras mundiales, sino luego ya en el desarrollo posterior de la segunda parte del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, y por lo tanto yo creo que tener estabilizadas y consensuadas las relaciones con los socios en política de defensa es absolutamente necesario, es absolutamente conveniente, porque además eso luego se traslada a un conjunto de interacciones de política económica y de relaciones bilaterales y multilaterales, donde España no puede renunciar a su historia, a sus compromisos y al futuro que tenemos por delante. Por lo tanto, me voy quedando aquí para terminar con esta primera intervención, y como ven, yo creo que al menos en la pequeña parte que me ha ocupado a mí en esta intervención, tanto en materia de estado del bienestar,
todas las infraestructuras y en la política de defensa no cabe ninguna duda, y espero haber sido capaz de sucintamente haberlo enumerado. España tiene grandes desafíos, pero yo también creo, y ya concluyo con esto, que nos hacen falta personas como Jaime Lamo de Espinosa que entiendan la política como se entendía en la transición, esa transición que permitió desde la concordia, desde el diálogo, construir las bases para las grandes reformas que han cambiado nuestro país radicalmente, que nos han situado al frente de los estados más avanzados del mundo, democracia consolidada, Estado de Derecho consolidado, y eso fue gracias a una generación a la que pertenece Jaime, y ojalá los que venimos detrás seamos capaces de conservar esa herencia y de llevarla hacia adelante. Muchas gracias. Rafael, és molt dur, diu, calle vostè i parle vostè, però parle vostè, Cándido, per favor. Buenos días. Bueno, yo en primer lugar le quiero agradecer a Eduardo Beu que me ha cursado la invitación para estar aquí, aunque no sé exactamente qué es lo que puedo aportar, ¿no? Pero estoy muy contento de estar, y sobre todo por el objetivo personal, que es un reconocimiento a Jaime Lamo de Espinosa. Yo tengo con el señor Lamo de Espinosa una coincidencia coyuntural en mi biografía política. Yo fui 6 años diputado al Congreso y yo estuve adscrito a la Comisión de Agricultura y a la de Empleo, ¿no? Él entonces era ministro de Agricultura, yo entré diputado en el año 1980 y luego creo que pasó a ministro de la Presidencia con el señor Calvo Sotelo, ¿no? Es el único elemento referencial personal que tengo. En el plano personal, y valga la redundancia, en el plano político tengo una gran referencia, que es que en una etapa muy difícil en la historia de España, muy difícil, donde había que construir la democracia desde los cimientos, pues el señor Lamo de Espinosa, con todo el equipo ministerial y con más gente, jugó un papel fundamental. Y hoy por hoy, con todos los problemas que puede haber en España, disfrutamos de una democracia sólida, porque muy sólidos son los cimientos que, entre otros, contribuyó el señor Lamo de Espinosa a construir, ¿no? Y por eso pues estoy muy contento de estar aquí. Yo, mi amigo Gregorio es amigo mío, aunque quizás piense en lo contrario a partir de lo que la encomienda que me ha hecho, ¿no? Me ha dicho que hable de algo que desconozco, que es de digitalización. Lo que pasa es que pertenezco a una inmensa mayoría de ciudadanos que también desconocen las consecuencias de la digitalización. Digitalización e inteligencia artificial. Y empleo. Y empleo, que es por donde voy a empezar. De otro elemento es el problema que hay, la percepción negativa que hay de la política. Digamos, algo que desconozco y algo que lamento. Y yo me siento formando parte de la clase política en el sentido amplio, aunque mi papel ha sido en el ámbito sindical. Y luego, afortunadamente, tengo que hablar de la esperanza, que es la Unión Europea y lo que puede significar la Unión Europea, geopolítica, etcétera, etcétera. Voy a empezar, efectivamente, por hacer algunos comentarios sobre el empleo, trayendo a colación una noticia que hubo a principios de este año, que es que ya habíamos dejado de ser el farolillo rojo en materia de desempleo en la Unión Europea y nos había sustituido Finlandia. Lo cual, bueno, pues me pareció que era una buena noticia. Lo que pasa es que es una noticia llena de matices, como voy a intentar comentar a continuación. También es una noticia que está asentada sobre una situación económica con carácter general positiva. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una serie de factores que siguen sobreviviendo a lo largo del tiempo, como es el paro juvenil, la pobreza infantil, como es la baja productividad, como son los bajos salarios, como es la desigualdad, que yo creo que no se pueden considerar como anotaciones a pie de página de una buena situación económica, sino que creo honestamente que forman parte de una contralectura de la narrativa respecto a la realidad
económica de nuestro país. Y en ese sentido es en el sentido que quiero hacer algunas reflexiones. En primer lugar, el CIS, en lo que afecta a qué piensan los españoles, no voy a hablar, digamos, de la parte profética del CIS, que es la de un previsible resultado electoral. Hablo de la sensación de los españoles respecto a una serie de problemas. En esta última encuesta los primeros problemas son todos económicos, es decir, hay una percepción de la sociedad que más se puede definir como contralectura de la narrativa económica que como, digamos, un asentimiento a esa narrativa con matices, ¿no? El primer problema es la vivienda, el segundo, crisis económica, luego el problema del paro, el problema de la calidad del empleo, problemas económicos. Realmente el segundo problema es el problema de los políticos, porque la política está diseminada a lo largo de distintos epígrafes que si los sumas todos, pues se aupa a la segunda posición. Entonces, en ese sentido, saco a relucir la situación de Finlandia, porque me lo han puesto a huevos, si se me permite la expresión, pero también porque es ilustrativa, ¿no? Finlandia en este momento tiene un 10% de paro, bueno, en enero, no sé cuál será la cifra actualmente. España era el 9,8%, una cifra récord en términos, digamos, de bajada del paro. Lo que pasa es que las circunstancias de ese paro son distintas, porque mientras que Finlandia está describiendo una transición hacia la sociedad digital, y esa transición pues tiene costos coyunturales en términos de empleo, etcétera, hacia una sociedad con una base sobre la industria avanzada y sobre servicios tecnológicos, nosotros seguimos teniendo una economía asentada sobre trabajo de menor valor, sobre dos pilares que son la inmigración, el fenómeno demográfico y el turismo. Entonces hay una diferencia, a mi juicio, muy notable, ¿no? Y en este sentido, claro que hay una cifra, las diferencias salariales son muy altas, las diferencias de productividad son muy altas. La inversión en educación, el gasto público en educación es un 20% superior al de nuestro país, etcétera, ¿no? Hay una serie de diferencias muy notables, ¿no? Y aquí enlazo con eso que desconozco, que es todo lo relacionado con la digitalización de inteligencia artificial. Finlandia está ubicada económicamente en los sectores donde la inteligencia artificial y la digitalización tienen un fuerte impacto, porque son sectores avanzados. España no. España está asentada sobre una serie de sectores, no digo la totalidad, pero bastantes de nuestros sectores importantes, hostelería, etcétera, pues la digitalización y sobre todo la inteligencia artificial tienen un impacto nulo. Es decir, todavía no estamos, ni estamos obteniendo las ganancias de productividad que derivan de la implantación de la digitalización con entidad suficiente y la inteligencia artificial, por lo tanto, estamos proyectando nuestra economía hacia el futuro. Esa es mi impresión. Y en ese sentido, al final también entraremos en ese escenario, el escenario de la inteligencia artificial, etc. Ya de hecho estamos en algunos sectores entrando, ¿no? Mire, uno de los ejemplos de nuestro retraso es el empleo tecnológico. En Europa hay un objetivo de cumplimiento del empleo tecnológico, datos de nuestra organización, de la UGT, a 2030, debíamos duplicar el empleo tecnológico. Nadie fía que vayamos a cumplir ese objetivo. Es más, incluso digamos, en los activos con formación tecnológica acumulamos el 25% del paro que hay en toda la Unión Europea. Eso es un exponente más, ya en términos concretos, de este retraso relativo respecto a que tenemos hacia la inteligencia artificial y la automatización. ¿Qué quería comentar a continuación? La inteligencia artificial tiene una dimensión laboral
que hay quien circunscribe a la siguiente reflexión. Bueno, con la inteligencia artificial los jefes de recursos humanos van a perder el empleo y por lo tanto tienen que estar preocupados, y los sindicatos van a perder la clientela y también tienen que estar preocupados, ¿no? Bueno, no, el problema laboral y el problema de la inteligencia artificial, el reto, vamos a hablar del reto, es muchísimo más profundo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un envite democrático. Es un envite de concepto de sociedad, es un envite de qué queremos hacia el futuro. El Papa León XIV, ahora en Camerún, pues ha hecho una muy seria advertencia cuando ha dicho que la inteligencia artificial está provocando la sustitución de la realidad por una simulación y está atizando, creo que es prácticamente literal, la polarización y la violencia. Y la preocupación es que la inteligencia artificial va a muchísima más velocidad que la capacidad de regulación. Y en ese sentido, yo creo que pues ha ocurrido en la historia de la humanidad y en la historia de Europa. Eso con la revolución industrial ocurrió exactamente igual. Digamos, los acontecimientos de la revolución industrial dispararon una dinámica tan brutal en la que no estaban en las sociedades en condiciones de abordar, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, en nuestra propia historia tenemos oportunidad. Cuando hablo de nuestra historia, hablo de la historia de Europa. Tenemos oportunidad de ver lo que ocurrió, ¿no? Cuando no se tuvo en cuenta algo que dijo un señor, un sociólogo francés que se llamaba Le Play, me parece recordar. Que preguntaba en un auditorio de esta naturaleza, le preguntaba al auditorio, ¿ustedes qué creen que es lo más importante que sale de una mina? Lo hacían en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y uno contestaba el carbón, otro contestaba el hierro, otro contestaba la máquina de vapor, porque antes teníamos mulos que arrastraban los vagones, ahora la máquina de vapor. Él decía, no, lo más importante que sale de la mina es el minero, es decir, la persona. Eso nos ha costado, a Europa nos ha costado todo un siglo XIX, donde tuvimos aquellas revoluciones, las del año 1848, que se llaman, ¿cómo eran las revoluciones de la primavera de los pueblos? Bueno, aquí en Valencia creo que estaban los que vivían en aquel entonces en la Segunda Guerra Carlista. Nosotros siempre hemos tenido nuestras peculiaridades. En el 48 estaba el señor Cabrera por aquí, o por Tarragona, o por ahí, ¿no? Digamos, nosotros estábamos en una guerra dinástica y el resto de Europa estaba peleando por las democracias liberales, ¿no? Y en ese sentido, pues, de ahí se deduce una gran lección, ¿no? Fue cuando se erigieron las naciones, pasamos a, digamos, de manera acelerada al imperialismo colonial sobre África con la conferencia de Berlín del 85, y luego de postre tuvimos dos guerras mundiales, que fueron dos guerras civiles europeas. Por lo tanto, digo, respecto al retraso que puede haber en las regulaciones en relación con el impacto brutal que puede hacer en las sociedades un cambio de esta naturaleza, ya tenemos experiencia trágica de sobra. Y por lo tanto yo creo que nosotros no tenemos ningún tipo de excusa, y hay que tener muy en cuenta, digamos, lo que decía que el señor Le Play, ¿no? Lo más importante de la mina es el minero. Lo más importante de la inteligencia artificial es aprovecharlo en beneficio de la humanidad, en beneficio de la persona. Voy a intentar ir acelerando. Para esto, solo hablar de un tema muy concreto. En ese rezago general hay un tema, a mi juicio, de primera magnitud, que es la educación. La inteligencia artificial, la educación está rezagada. La inteligencia artificial va muy por delante, ¿no? Y ese es uno de los temas que hay que abordar. En España, además, yo creo que con particular necesidad, porque el sistema educativo que tenemos en la actualidad es pasado. Está basado para una población autóctona y para una población analógica, como en cualquier otra zona del mundo. Pero ya hay países como Finlandia que son conscientes
y están resolviéndolo. No en balde invierten un 20% más en gasto público en educación que nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, nosotros que tenemos una sociedad actual que tiene un 25% de población inmigrante, donde hay aulas en las que existen niños y niñas de 90 nacionalidades de origen familiar, y a su vez tenemos el desafío de la digitalización, es evidente que una de las urgencias que tiene la sociedad española es una reconversión educativa a fondo para resolver estos problemas. Por último, simplemente dos pinceladas en relación con el comportamiento de los políticos, etcétera. Yo creo que ese es uno de los problemas que están frenando el enfrentamiento entre los políticos, el fenómeno de la corrupción. La corrupción es un freno a la innovación. No me voy a extender en eso, pero creo que es una de esas cosas indiscutibles. Las sociedades donde prolifera la corrupción tienden a poner freno al cambio, a la innovación. Se defiende el statu quo, ¿no? Y por lo tanto eso hay que resolverlo, ¿no? Luego, a su vez, los políticos son actores fundamentales. Son actores fundamentales. Los dos grandes partidos en nuestro país ya, digamos, han tenido sus orcas caudinas, si se me permite la expresión. El Partido Socialista alcanzó 90 diputados, digamos, como suelo, aunque, en fin, como decía Coco Chanel, nunca se ve demasiado rica ni demasiado delgada. Probablemente el suelo nunca sea lo suficientemente profundo, no lo sabemos, ¿no? 90 diputados en el 2015, el Partido Popular alcanzó los 89, uno menos, en el año 2019, si no recuerdo mal, ¿no? Y a partir de ahí, la suma de estos dos partidos en este momento ya tiene 240 diputados. Digamos, parece que hay un cierto perdón explícito de la sociedad española al denominado bipartidismo, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental, porque el reparto de competencias que hay en nuestro país, etcétera, abordar el problema de la vivienda, el reto de la inmigración, la integración de la inmigración, la innovación tecnológica, el desafío de la productividad, etcétera, exige un acuerdo institucional muy profundo y estable en el tiempo de luces largas. ¿Hacia dónde? Y ya termino con un par de expresiones. Hacia Europa. Nuestro destino sigue siendo Europa. A la sociedad no se la puede confundir o no se puede pensar que la sociedad es, o el funcionamiento de la sociedad es la economía, el funcionamiento de la economía por otros medios. No. La economía es el agregado de intereses individuales. La sociedad es el resultado de un interés colectivo, de un proyecto de vida en común. Y por lo tanto nuestro país tiene que fijarse y asentarse en sus referencias, en las referencias democráticas. A mi juicio no caben otras, caben las relaciones económicas, pero no cabe confundir ni subvertir el modelo de sociedad. Y en ese sentido, Europa, a mi juicio, es nuestra gran esperanza. Termino con una expresión, un par de expresiones que le oí a don Enrique Oleta en una conversación que he tenido hace poco con don Felipe González, ¿no? Primero dijo, tenemos que avanzar hacia Europa. ¿Qué significa avanzar hacia Europa? Tenemos un Erasmus europeo, hay que tener títulos académicos europeos. Un título académico europeo. Tenemos que tener empresas europeas como Airbus que tengan presencia en la Unión Europea como tal, un 10%, un 6%, un 7%. Ese es nuestro camino. Pero lo más importante, a mi juicio, fue lo que dijo como colofón, cuando afirmó, y es verdad, Europa sigue teniendo un gran atractivo. Y puso el siguiente ejemplo. ¿Saben ustedes de alguien que afirme que hay algún país que quiera entrar en los Estados Unidos de América de ahora? Nadie, ni siquiera Canadá. Sin embargo, para la Unión Europea hay cola. Incluso Canadá quisiera estar en la Unión Europea. En definitiva, somos la esperanza de mucha gente y a veces nosotros mismos somos los que no creemos en nuestra propia potencialidad como europeos. Nada más. Muchas gracias.
Los aplausos también cuentan tiempo, por lo tanto, ara li toca a algú que està en la comunitat i de la valenciana. Jordi, avant. Pues muy buen día. Han sido 15 minutos. Yo, por si no lo sabéis, tiendo a ser poco obediente. Y entonces no te voy a hacer caso, Gregorio. No voy a hablar de los temas que tú me has encargado, sino voy a intentar, porque a lo largo de la sesión que llevo aquí estoy dándole vueltas, primero, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no lo dudé ni un segundo en cuanto me hablaron de este acto? Ni un segundo. Yo, que me niego a jubilarme y que además me niego a estar pasivo, y por tanto, ¿por qué he encontrado un hueco? Y repito, no lo dudé ni un segundo para venir cuando me sonó el nombre Jaime Lamo de Espinosa, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque creo que se lo merece. Segundo lugar, porque no voy a decir que seamos amigos, pero las veces que he coincidido con él y le he escuchado, pues a mí me gustaba lo que me decía y me parecía que era una persona sensata y razonable. Pero sobre todo, y también, porque yo he sido jefe de gabinete de un ministro de Agricultura, en un ministerio de Agricultura en el que Jaime Lamo era referencia, y luego he sido diputado por Castellón en una provincia donde él también ha sido diputado y también era referencia. Por tanto, me he sentido un poco siguiendo sus pasos y me sentía, no digo obligado, sino encantado de estar hoy aquí, porque además también creo que es bueno que empecemos a dejar de mirar el pasado con ira y empezar a recuperar la parte positiva de nuestro pasado, de nuestra historia, y romper ese cainitismo que empezó Podemos cuando empezó con aquello del régimen del 78, ¿no? Lo segundo, porque, claro, esto es España en la actualidad, una visión desde la integridad y la ética pública. Y yo estaba preguntándome, ¿hay otra? O sea, ¿se puede ver España desde otra visión? Desde la deshonestidad y la... Hay gente que lo hace, ¿eh? Pero yo no creo que hablen de ello, ni den conferencias, ni lo digan en público, ni expliquen exactamente cómo consiguen mordidas y que luego no aparezca luego el dinero por ningún lado, ¿no? ¿Cuándo nos jodimos los españoles? ¿Sabéis la frase de Vargas Llosa, cuando se jodió España? España no se ha jodido, ¿eh? Y el que piense que sí, que mire Lanzadera, o que mire los proyectos de inteligencia artificial de la Universidad de Alicante, o que mire la empresa que tenemos en Gandía, que está enviando satélites. En Elche. En Elche, enviando satélites, compitiendo con Elon Musk. Pero ¿cómo cojones nos hemos jodido? Pero si tenemos unas empresas y unos empresarios y unos jóvenes magníficos, perfectamente formados y que están tirando para adelante de este país. A lo mejor los que nos hemos jodido somos nosotros, porque nos hemos aclimatado a una medio autocompaciencia ¿me habéis entendido? Y a recuperar un poco ese viejo 98ismo que también, en contra de toda evidencia, nos hace flagelarnos y lamentarnos, a veces en colectivo y a veces, que suele ser lo más frecuente, unos contra otros. Porque, hombre, pegarte a ti mismo todo el rato pues es muy aburrido, ¿no? Es mejor pegarle al de al lado, pegarle al que viene de fuera, o pegarle al de enfrente, ¿no? Y yo creo que esa debería de ser la reflexión, sobre todo si lo comparamos con cuál fue el momento, repito, el momento más brillante de la historia de España de los últimos 200 años. Coño, yo creo que, salvo para Pablo Iglesias, fue la transición. Fue la primera vez que los españoles decidimos resolver nuestros problemas no a leches, sino a horas de diálogo, de trabajo, de consenso, de acuerdo, de entender al otro, de comprender al otro y de ser conscientes de que había que llegar a un acuerdo. Que esto que se dice ahora cada vez que alguien decimos, oye, la Constitución hay que reformarla, ya, pero es que no hay clima de consenso, ¿no? El clima de consenso no nace espontáneamente ni surge de los naranjos. El clima de consenso se busca, es el resultado de la actitud
de unos políticos demócratas que primero reconocen el derecho a no pensar como tú, le dan legitimidad a quien no piensa como tú y reconoces que la mejor forma de resolver los problemas es hablando y pactar y llegar a un diálogo en aquello que nos une. Porque aunque parezca un poco raro, en España hay muchas cosas que nos unen, ¿eh? Solo parece que hablemos de las que nos separan, pero, en fin, hay muchas cosas que nos unen, pero si no, ¿qué coño hacemos aquí? Yo muchas veces pregunto qué nos une además del DNI, ¿no? Y mis amigos de la ONCE dicen, el cupón de la ONCE. Tienen razón, el cupón de la ONCE también nos une. Pero nos unen muchas cosas, nos unen una idea, una concepción, una constitución, nos unen una voluntad de seguir juntos, etcétera, etcétera. Siempre con, esto es campana de Gauss y por tanto en los extremos siempre hay gente que piensa que no y me parece bien y forma parte de la democracia. Fijaros qué aburrido sería si todos pensáramos igual. Pero en la familia, ¿vuestra pareja siempre piensa igual que vosotros? No me lo creo. ¿Vuestros hijos siempre piensan igual que vosotros? No me lo creo. Por tanto, esa divergencia no es lo negativo. Lo negativo es gestionar mal, gestionar esa divergencia a golpes, a palos, al duelo de garrotes de Goya, ¿no? Y claro, si comparamos en la época más brillante de la historia de España en los últimos 200 años, dices, oye, ¿por qué nos estamos empeñando en salirnos de ese carril? ¿Por qué nos estamos empeñando en que aquello que funcionó, y no era un momento fácil, no vuelva a funcionar en un momento que tampoco es fácil como en el que estamos viviendo, en el que se está cuestionando el orden mundial, en el que nos estamos quedando Europa literalmente con el culo al aire? Europa cada vez más está siendo un corderito en un mundo de lobos y en el que el papel de España está cada vez más difuminado en ese contexto. Joder, ante la dificultad, sentémonos a hablar, sentémonos y intentemos juntos resolver el problema. Y ahí es donde yo me encuentro con que la mayor anormalidad política que hay hoy en nuestro país es que PP y PSOE, que siguen siendo juntos, como decía Cándido, el 65 o el 70% de los votos, no son capaces de sentarse a hablar sobre nada de nada. Yo digo, hombre, siéntate con 10 temas y dices, venga, acordamos 3. Bueno, otros 10. Pues acordamos 3, coño, ya van 6. Venga, esto ya empieza a despejar. Porque, entre otras cuestiones, nuestra estructura institucional está pensada para el acuerdo. ¿Por qué hemos tenido 4 años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial? Porque los que lo regularon ni se les pasó por la cabeza que no se pudiera llegar a un acuerdo. Porque si no, se pone una coletilla, a los 6 meses y que no se haya renovado, se sortearán las plazas entre los candidatos. Y resuelto. Pero es que ni se les pasó por la cabeza. ¿Por qué tenemos un Estado de las autonomías a medio construir? Porque está basado en el pacto y en el acuerdo. ¿Por qué tenemos un problema de la vivienda como el que tenemos? Porque son 3 administraciones las que se han de poner de acuerdo para sacar adelante un plan sobre la vivienda. Y así podríamos seguir y nos damos cuenta que el dibujo que se diseñó en la Constitución y el dibujo que se diseñó en la transición fue intentar hacer permanente el diálogo y el acuerdo como forma de construir y de convivir en España. Y eso es lo que hemos roto. Eso es lo que hemos roto cuando hemos empezado a esa mayor anormalidad política. Como digo ahora, cuando hemos recuperado esa vieja idea de que el adversario es el enemigo y cuando estamos en una situación en la que dices, bien, entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que están gobernando las minorías. La consecuencia es que al final a unos es la minoría de Vox la que les impone lo que tienen que decir y hacer y a otros son las minorías de Junts, de Bildu, de Sumar y de Podemos los que nos imponen lo que tenemos que hacer. Oye, ¿y tan felices?
¿De verdad estamos tan felices en manos de las minorías? Coño, yo prefiero estar en manos del 70%. En democracia me parece más sensato. Por cierto, cada 6 de diciembre, los dos únicos partidos que ya solo van a celebrar la Constitución son el PP y el PSOE. Bueno, tener eso en común no es un tema menor en una democracia, ¿no? Entonces, creo que ese recuperar no solo la transición como un paréntesis de la historia de España, sino como un cambio estructural en la historia de España, que marca una trayectoria que obliga al pacto, al acuerdo, a la negociación y a la convivencia, es lo que creo que tenemos que empezar a poner cada vez más en valor, y una manera de hacerlo es poner en valor a la gente que lo hizo posible, como Jaime. Y no tenemos que sentir vergüenza de eso. Yo noto que hay muchos compañeros, y no me vale esto de que mis amigos del PP me dicen, no, es que con Pedro Sánchez no se puede pactar, y mis amigos del PSOE me dicen, bueno, pero es que con este PP en manos de Vox no se puede pactar. Y yo siempre digo, oye, y de verdad, Fraga y Carrillo estaban encantados de pactar el uno con el otro. No tenían más deseos que Fraga que decir yo voy a presentar a Carrillo, y Carrillo, ¿qué ganas tenía de conocerte, Manolo Fraga? Joder, pero no tuvieron más huevos que hacerlo. Eso es la democracia, porque eso es una manera de entender la política con dos cosas que yo creo que se han perdido. Una, estar en política es estar para hacer algo. Si tú dices que hay que bajar impuestos y yo que hay que subirlos, podemos dar argumentos, razones, discutir, negociar y, oye, y a lo mejor hasta llegamos a un acuerdo. Ahora, si tú dices que yo soy gilipollas y yo digo que tú eres tonto el culo, ¿cómo seguimos la conversación? Es que no hay posibilidad de seguir la conversación. Por tanto, necesitamos estar para hacer algo, no para ser alguien o para, en lugar de resolver los problemas, utilizarlos para lanzárselos a la cabeza al adversario, que es lo que estamos, la situación en la que estamos hoy, y lo siento, mi partido lo hace tanto como los demás. Y, en segundo lugar, esa idea de que sigue existiendo algo llamado interés general. Es que o nos creemos que en una democracia, en un país democrático, hay cosas que nos unen, hay cosas sobre las que debemos ponernos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo, y luego están las cosas sobre las que discutimos y se votan y se eligen, y eso es la democracia. Pero esos tres niveles tienen que respetarse. Y si existe el interés general, entonces existen los pactos de Estado y existen el sacrificar los intereses electorales de mi partido en aras del interés general, que fue un poco todo lo que representó la transición y la época de la Constitución. Por cierto, yo voté la Constitución. Lo digo porque os hagáis una idea de por qué no quiero estar jubilado, cuando edad tengo para ello. Fue eso, es decir, es que, ¿qué pasa? ¿Que el PSOE dejó de ser republicano porque la Constitución...? No, pero llegamos a un acuerdo en el que no se figuraba, pero tú sigues manteniendo tus criterios y tus convicciones y esperas convencer y esperas... Pero tienes que aprender a renunciar en aras del interés general a aquellas cosas que son fundamentales para garantizar la convivencia. Yo creo que los ciudadanos tenemos cada vez más que poner pie en pared y empezar a decir estas cosas sin rubor, empezar a reivindicarlo, empezar a decir que ya está bien Esta mañana, no sé si habéis visto, yo lo he oído porque venía en el tren, la sesión de control parlamentaria. Joder, yo siento vergüenza ajena, hostia, y he sido 10 años diputado. Siento vergüenza ajena, lo digo claramente, como la siento con la... Fijaros con las tertulias, etc. Fijaros al cabo del día, sumar todas las radios y todas las televisiones el tiempo que dedican a política. Coño, es que no da para tanto el día. Por tanto, tienen que exagerar, tienen que magnificar y, desde luego, lo que sí que está demostrado es que los besos y los abrazos no venden. Lo que venden es la leche limpia.
Cuanto más gorda la digas, más likes tienes en las redes sociales, ¿no? Y eso es una perversión. Eso está muy bien para jugar con los cantantes o con las películas o con lo que tú quieras, pero no con las cosas de comer y con las cosas de convivir. Y creo que esa recuperación de lo que la puerta que nos abrió, no el paréntesis, la puerta que nos abrió la transición, y hoy yo la quería representar por Jaime, es una de las razones que no me hizo dudar ni un segundo en que yo hoy quería estar aquí y querré estar en todos y cada uno de los actos donde se me invite, claro, que se reivindiquen esos valores. Muchas gracias. Muy bien. A ver, el moderador tiene una sola pregunta a hacer. Eduardo, ¿cuánto tiempo tenemos? Hombre, no, esto es 20 minutos. Bueno, de estos 20 minutitos voy a gastar uno para resumir y voy a empezar diciendo sobre lo que no se ha podido contestar, pero se han contestado mucho. No se ha podido contestar sobre la nueva geopolítica, a pesar de que algunas notas ha habido, y no se ha podido contestar al problema territorial sobre el tema de la financiación autonómica y quizá el cambio constitucional que esto va a llevar. Pero ja en fem molt, no. Y voy a tratar de resumir. Yo, ¿sí? si quieres, te hablo de eso, ¿eh? No, es que es un tiempo, son 20 minutos. Yo resumo las 7 cosas que habéis tocado y de nuevo por orden alfabético. La adaptación a la digitalización es un problema que tenemos, es un problema que Finlandia nos sirve como referencia y que tenemos que encontrar alguna solución en el nuevo marco de migración y de todas estas cosas. Segundo, desprestigio de los políticos, un lamento importante y que se está en política para hacer cosas, pero que es un problema que incluso ataca a la innovación y al futuro. El tercer punto, el de las dos Españas, necesidad de un diálogo y algo que nos une, de buscar los valores que en su momento disfrutamos y que tenemos 2 partidos mayoritarios incapaces de hablar entre sí. El cuarto punto, que era defensa, integridad internacional, hemos de actuar como socios leales, considerar la OTAN y grandes dudas sobre el papel de Estados Unidos. Estoy hablando notas que he tomado y que me perdonen los que han presentado. Europa, esperanza y seguimos siendo con todos los problemas un sitio donde la gente quiere venir a estar aquí, pero tenemos grandes problemas. Futuro del Estado en bienestar. Emigración y algo que se ha dicho importante, el problema de la emigración. Copago, yo sé que, pero tengo que asumir esta palabra dicha con valentía y sobre todo con argumentos. Infraestructuras. Ojo con el turismo. Hay que llegar a una situación de que se convierta en algo creíble. Se me permite añadir un punto a las infraestructuras, ya que hemos hablado de defensa. Se ha puesto sobre la mesa el problema de, esto es lo único que quiero añadir yo, del doble uso, civil y militar, por si puede estar en el coloquio. Y pago por uso, que es otra de las cuestiones que está sobre la mesa y que la hemos puesto. Aunque no os lo creáis, esto son las cosas que más o menos yo he conseguido apuntar y las cosas que han quedado en el vacío. A partir de ahora, la pregunta, por favor, de los 20 minutos, si os parece 10 entre vosotros y si no, lanzamos al público. Yo creo que algunas cosas habría que ver entre vosotros. He empezado con una. ¿Cómo ves, Rafael, el tema del doble uso? Antes hablábamos de ferrocarriles entre pasajeros y mercancías y ahora de buenas a primeras hemos entrado en el tema de uso civil y uso militar. ¿Sabes?
Bueno, es verdad que hemos hablado de muchas cosas, algunas más de modelo de país, de convivencia, de diálogo y aspectos más puntuales, desafíos, como se apuntaba Cándido, en torno a la digitalización, Europa. Y este tema que me planteas ahora, bueno, es un elemento puntual, pero yo creo que tiene mucho que ver con la innovación. Lo aplicamos al sector de la defensa, pero podemos aplicar a la inteligencia artificial, a la transformación, a la digitalización, desafíos que tenemos por delante. Yo creo que el sector de la defensa durante muchos años ha parecido que era un aspecto propio de un sector muy especializado, muy concreto, una industria, un entorno bueno, que tenía su perímetro, pero yo creo que lo que no hemos acabado de identificar es que en la investigación, en la industria, en el desarrollo tecnológico vinculado con el sector de la defensa, hay también una enorme capacidad de desarrollo y de innovación vinculado con el conjunto de las necesidades sociales. La investigación en aeroespacial, la investigación en cuanto a las transmisiones, las comunicaciones, en cuanto también a aspectos de lo que denominamos es el doble uso civil y militar de las tecnologías. Yo creo que el sector de la defensa es un sector de altísima especialización y de altísimo conocimiento que tiene una capacidad de traslación de sus aportaciones al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, incorporar la defensa como un elemento más de las políticas públicas en ese contexto global, internacional, de lealtad con los socios, que me parece una pieza fundamental para entender un mundo abierto, un mundo donde nadie puede vivir al margen del conjunto de los desafíos y de las alianzas internacionales. Yo creo que es lo que lleva a plantear la conveniencia y la necesidad de incrementar las inversiones en defensa, pero no porque nos vayamos a llenar de tanques y de armas, sino porque esa investigación, sin duda, tiene traslación al mundo de la investigación biomédica, al mundo de la salud, de la organización de nuestros sistemas de transportes y de logística y tantas otras consecuencias que tiene este sector. Aprovecho que estás en infraestructuras y infraestructuras desde España para el cambio climático y el problema energético. Cambio climático. Sí. No me he metido en ese plano porque no me daba tiempo, pero sin duda hoy es imposible hablar de las infraestructuras y del sector del transporte en un modelo tradicional, con perdón para los ingenieros, de echar hormigón y echar cemento a las carreteras, a los aeropuertos o bloques de hormigón al mar, sino que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con el equilibrio y los aspectos de la sostenibilidad del transporte es fundamentalísimo. Estamos hablando del transporte sostenible en el uso de los modos tradicionales del transporte y también en las ciudades. No nos ha dado tiempo a hablar, lógicamente. Las ciudades y el modelo de desarrollo y del transporte en la ciudad, con esa sensibilidad social hacia la sostenibilidad y hacia el uso de energías alternativas. Yo creo que es otro de los asuntos que caracteriza a la sociedad actual, que hace absolutamente necesario incorporar esa cuestión de las emisiones, la sostenibilidad, como digo, y por lo tanto que ha cambiado el enfoque absolutamente de los modos del transporte y de la logística. Yo creo que no podemos seguir, por ejemplo, sosteniendo que el 95% del tráfico de mercancías de nuestro país se haga por carretera. Es una barbaridad. Y por lo tanto eso tiene que ver con eficiencia, con incentivos, con generación de sistemas de transporte por ferrocarril y marítimo que sea competitivo económicamente, por supuesto, pero son de esos desafíos a los que no había hecho mención por falta de tiempo, pero que están también en la agenda pública con toda seguridad. Debemos hablar los cuatro, pero mientras no me interrumpáis. Yo te quiero interrumpir. Sí, por favor. Que me enganche con esto, porque me viene bien para seguir barriendo con mi tesis, ¿no? Con lo último que has dicho de lo del ferrocarril y el transporte de mercancías, etcétera, ¿no? En el manual de Manuel Tamames, que yo estudié en la facultad a finales de los 70, ya se decía eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué carajo llevamos 40 años? Digo eso, o la reforma de la administración, o el paro juvenil, o decir, ¿por qué llevamos 40 años, o 30 o 20, diciendo lo mismo todos y nadie hace nada? Yo le he dado muchas vueltas a ese tema, porque el tema de la reforma me ha interesado, en fin, especialmente en el caso de la administración pública, y me puedo equivocar, pero he llegado a una única conclusión, porque las reformas requieren fuerza, siempre hay quien se opone a la reforma,
toda reforma pisa callos, siempre, y requiere continuidad. Y eso en términos políticos significa pactos. Pactos que te dan fuerza y que te dan una cierta continuidad de que si gobierna otro partido que ha pactado lo mismo, seguirá aplicando las mismas funciones o las mismas políticas, ¿no? Y como llevamos ya mucho tiempo, que esto de pactar con el otro, con otros muchos se pueden pactar, pero en fin, con el otro gran partido está prohibido por ambos lados, pues se van dejando al margen los problemas. Y claro, y es que yo ya me empiezo a aburrir de la gente, los nuevos políticos cuando salen, antes lo comentaba con Cándido, una de las primeras declaraciones de la actual ministra de Trabajo fue cuando descubrió que el paro juvenil era un problema en España. Claro, dices, pero vamos a ver si la huelga del 14D ya fue contra medidas del paro juvenil, coño. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de resolverlo? ¿Es que es uno de esos problemas que no tiene arreglo o es que para arreglarlo hay que hacer pactos que no estamos dispuestos a hacer? Siguen 10 minutos todavía, a ver qué te dice tu reloj. 10 minutos, dices 10 minutos. Por lo tanto, uno se calla, se guarda las preguntas que tenía y ustedes. Identificación rápida y absoluta brevedad. Eduardo Plan, médico jubilado. Muchas gracias. Yo el problema que tengo es que creo que el dinero público que pagamos con nuestros impuestos no está bien gestionado. Yo no digo nada. Creo que no tenemos perdón. Que el dinero público que pagamos con nuestros impuestos no está bien gestionado. Las instituciones no han entrado en el siglo XXI y esto me preocupa. Le pongo dos ejemplos. Han comentado el AVE. 100.000 millones de euros que llevamos gastados con el AVE y 800 millones de personas en cercanías que van de cabeza y son los trabajadores. No se ha invertido absolutamente nada. Y no hay responsables, no hay alguien que pueda controlar ese tema. Mire, ¿cómo es posible que tengamos la segunda línea de AVE del mundo cuando es China la primera y no somos la segunda economía del mundo? Algo está fallando. En ese algo que usted dice, Sevilla, no puede ser solo. Es que las instituciones que nos estamos rodeadas, casi todas, ya no funcionan para el siglo XXI. Y claro que es Europa. ¿Cómo es posible que tengamos el primer país del mundo en facultades de medicina? Nunca. El primer país en facultades de Nadie medicina. pregunta nunca. Nadie se ha enterado en el Parlamento, ningún ministro de Educación. Y acabó. La pregunta, por favor. No, la pregunta es que el dinero público no se gestiona bien. Esta es una afirmación. Pongamos la interrogación. pregunta y ya está. ¿Se gestiona bien el dinero público? ¿Quién coge este o...? Bueno, yo comparto la preocupación, a lo mejor no tanto los casos, porque en el fondo no dejan de ser elecciones entre el AVE o las cercanías, y hasta ahora los dos grandes partidos que han gobernado han elegido el AVE y han sido votados por los ciudadanos. Por tanto, se puede utilizar eso, por más que la racionalidad a mí me llega a estar de acuerdo con lo que has dicho. O sea que no. Pero el otro tema es el de si se gestiona bien o no. Bueno, yo creo que eso no es un tema que debería ser opinable, sino que debería ser contrastable. Y tan es así que, en fin, dentro de la locura de mis años de ministro, pues monté la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas para intentar hacer eso, ¿no? Bueno, duró el tiempo que yo duré de ministro, ¿no? Pero esa idea ahora se ha vuelto a retomar, se ha vuelto a sacar. Más allá de la idea, yo todavía no he visto que se lleve a la práctica, pero a mí me parece fundamental. Es decir, hemos tenido equivocado, desde mi punto de vista, el debate sobre si el gasto público es poco o mucho. Yo quiero que sea bien. Y luego, para hacerlo bien, ¿cuánto hace falta? Y ya me saldrá un resultado. Ese resultado puede ser poco o mucho o medio pensionista. Pero estamos haciendo el debate, como por cierto en defensa lo estamos haciendo al revés también. Estamos discutiendo cuánto nos gastamos en defensa. Bueno, vamos a ver, Trump cuando dice el 5% quiere decir en comprarle a él los materiales. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es construir una industria europea de defensa.
Por tanto, discutamos sobre qué es una industria europea de defensa y luego ya veremos cuánto dinero cuesta, ¿no? Pues aquí lo mismo. El debate es el 40 y tantos % del gasto público, es el PIB. Pero ¿se gasta bien o no? Las administraciones públicas hacen lo que tienen que hacer. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿lo hacen bien? Y eso debería de ser, como digo, contrastable, no simplemente opinable, ¿no? Mayéutica, pregunta contestada con pregunta, pero está bien. ¿Tenéis algo que añadir, Rafael Cándido? Sí, yo quería hacer un par de comentarios, primero en relación con el ferrocarril. Yo estaba en contra, cuando fui secretario general de la UGT de Andalucía, del AVE en Andalucía. Porque pensaba, y ahora no lo pienso, que había que emplear aquel dinero en lo que se llamaba el potencial endógeno. Me convencí. Me convencí porque el despliegue del AVE tenía un complemento que nunca se llevó a efecto, que era utilizar la vía convencional para el tráfico de mercancías, porque en España, que es un país con una potencia turística más que evidente, pues había prioridad, también aunque no fuera turística, al transporte de personas, ¿no? Y se postergaba de tal manera el transporte de mercancías que estaba por debajo del límite de rentabilidad, que creo que eran 15 kilómetros por hora, no me acuerdo bien, Rafael. ¿Qué ocurre? Que tú descongestionas con el AVE, lo del AVE tiene lógica. Si aprovechas luego, que es lo que no hemos hecho, o no hemos hecho suficientemente. Ese es un primer elemento. Luego, en relación con lo que has preguntado, no hay solo un problema que se... el problema que se gestiona mal tiene otra dimensión, que no se ejecuta. Es decir, es que hay programas de interés social como el ingreso mínimo vital que cuando llegan a analizar el nivel de ejecución están en el 40%. O lo que nos suele ocurrir, es general, ojo, en toda la Unión Europea suele ocurrir que no agotas la ejecución de los fondos europeos, pero España tiene tradicionalmente un porcentaje de ejecución de los fondos europeos muy desfavorable. Hay, por ejemplo, un país como Polonia, que es como nuestro alter ego en relación con la antigua Europa del Este. En Polonia creo que lo que hicieron fue montar una agencia público-privada, autónoma, y nos han mojado la oreja, perdónenme el vulgarismo, en la ejecución de los fondos europeos. Es decir, que hay una serie de elementos que se sabe lo que hay que hacer, pero no se hace. Y luego, a su vez, la estabilidad que decía Jordi va implícito, pero yo lo explicito, es que la estabilidad de los acuerdos lo que te da es largo plazo, porque las cosas que en una legislatura, en la inmensa mayoría de los casos, no las puedes llevar a efecto y las dejas a la mitad. Por eso se queda a la mitad el despliegue de mercancías en la vía convencional, etcétera, etcétera. Digamos, si es que el problema es que son cosas del 2 y 2 son 4 y seguimos pensando que 2 y 2 son 1 y medio. Pero si seguimos con lo que he dicho antes de que se pisan callos. Quiero decir, si mañana tuviera un éxito arrollador el transporte de mercancías por ferrocarril, se nos quedaban en paro una buena parte de los transportistas de camiones. Bueno, hicimos una reconversión industrial muy dolorosa. Claro, pero eso requiere pacto, dinero, negociación, acuerdos... Claro. Gregorio, un subrayado mínimo. Yo creo que nos falta cultura democrática y ciudadana de rendición de cuentas y de transparencia. Sí. No hay una empresa privada, no hay una fundación, una organización que no rinda cuentas ante sus accionistas, ante sus socios, ante sus administradores. Y, sin embargo, el gobierno no rinde cuentas. El gobierno no rinde cuentas. Yo soy funcionario hace 40 años y creo que hay muy buena gestión pública. He sido director de hospital y hemos cuidado cada euro que invertíamos, que gastábamos. O sea que no me gusta la descalificación genérica, pero lo que sí creo es que nos falta cultura, como muy bien decía Jordi, de presentación de resultados que hemos hecho, cómo los he hecho y que la sociedad valore ¿Y si por se hace qué una cosa lo bien. hemos
hemos hecho lo que hemos hecho y cuánto ha costado lo que hemos hecho y si ha merecido la pena. Nos falta dar ese paso. Hay mucho debate sobre que hay que aprobar presupuestos todos los años y hay que aprobarlo porque entre las cosas dice la Constitución, pero luego hay que ver qué hemos hecho con la ejecución de ese presupuesto y para qué ha valido y en qué nos hemos gastado el dinero. Hay un minuto. Hay una que yo digo siempre, desde los pactos de la Moncloa y durante muchísimos años ha habido una deducción en las cuotas de la Seguridad Social para las empresas que contrataran personas con discapacidad. ¿Vale? ¿Alguien ha mirado si ha funcionado? ¿Ha servido de algo? ¿Era ese el mecanismo a través del cual años y años y presupuestos y nadie ha mirado si, oye, a lo mejor con un poquito más de deducción hubiera tenido más impacto o a lo mejor pues sobraba? No sé, miremoslo, coño. Pues Doctor Pla, enhorabona perquè m'ha mogut questions, comments o passem a alguna otra pregunta, por favor, algún otro comentario. Es que el copago me toca el caño. ¿Me entiende? Los copagos. Es decir, Curtet. y usted ha sido director. Se gestionan mal los hospitales en líneas generales, no se controlan los medicamentos. Tenemos un sistema clínico adecuado, pero de servicios sociales y de adecuados en casa no hay. No puede ser que una facultad pública que tiene servicios sociales, la gente salga en paro, después yo tengo que pagar con mis impuestos, pago con mis impuestos la facultad, pago con mis impuestos el paro de la gente que luego no puede trabajar y me tengo que buscar inmigrantes para que cuiden a mis padres. Es una auténtica vergüenza. Y lo peor que es peor es que he escrito al Consejo de Rectores, he escrito a la Fiscalía y he escrito y no contesta nadie. Dice que tengo mucha razón, pero que no pueden hacer nada. Y si no pueden hacer nada, ¿para qué están ahí? Cobrando de mis impuestos. Eso es lo que yo quisiera, perdóname Gregori, poner ya en duda. Muchas gracias. Ya, vale. No sé si manda el jefe de la agencia. Ya pasamos. Ya ha pasado. Perdón por el retraso. Yo creo que levantamos la sesión. Trataremos de escribir algo, o lo trataré, para que no se lo lleve el viento, porque estas charlas tan interesantes en una sociedad ágrafa se pierden. Si tengo tiempo, trataré de hacerlo y muchas gracias. No, sí, además lo hace. Buenos días, bienvenidos. Permítame 2 minutos para dar agradecimientos. En primer lugar, a la Fundación Bancaja, en el nombre de su presidente, Rafael Alcón, por su generosidad, por dejarnos este recinto maravilloso. Muchas gracias. Por supuesto, a los ponentes. No es mérito de la agencia que hayan venido aquí hoy. Ha sido mérito de oír nombre, Jaime Lamo de Espinosa. Ha sido oírlo, algunos conociéndolo mucho, conociéndolo poco, otros conociéndolo nada, pero ha sido, vamos, unánime. Y he decidido además que hay 2 personas que no han podido venir a última hora que estaban muy interesados en estar aquí hoy, Manuel Pimentel y José Manuel García Margallo. Hasta última hora he intentado cambiar compromisos por estar aquí con ellos. Y cómo no, a doña Carmen y a don Jaime por hacer el esfuerzo de desplazarse desde Madrid aquí hoy, que sé que no es nada fácil. Muchas gracias. Bien. He de confesar que Jordi Sevilla me ha leído el pensamiento, porque parte de mi charla de hoy ha sido, bueno, una, digamos, premonición, porque ha reforzado mi postura sobre la transición, al cual voy a referirme, porque ha sido un puntal indiscutible de don Jaime en esta fase de la historia de España. Y luego, además, he de confesar que parte de esta exposición es para que aquellos, como él dice muy bien, que no votaron la Constitución, porque algunos de los que la votaron, esto le va a sonar todo conocido, incluso un poco reiterativo. Pero vamos allá. Hoy la Agencia Valenciana Antifraude rinde homenaje a una figura cuya trayectoria no es una impresionante sucesión de cargos públicos, sino un manual de coherencia intelectual, de integridad y servicio público, el excelentísimo señor don Jaime Lamo de Espinosa. Sus vivencias son inabordables, por ello voy a glosar únicamente
su etapa gubernamental, su faceta docente y literaria y, por último, su relación con la Comunidad Valenciana. Como ingeniero agrónomo y economista, entendió bien pronto que la tierra no solo es un recurso, es el tejido social de una nación. Y su visión no se quedó en las aulas, la llevó al Ministerio de Agricultura, pasando antes por el FORPA, el Gabinete Técnico del Ministro, la Dirección General de Industrias Alimentarias, Subcomisaría del Plan de Desarrollo y, por fin, subsecretario del Ministerio, siendo ministro un valenciano, ingeniero agrónomo también y buen amigo, el muy recordado Fernando Abril Martorell. Ambos estuvieron en el gobierno de Adolfo Suárez I y después bajo el mando de otro ilustrado, Leopoldo Calvo Sotelo. Ahí ya fue ministro, adjunto a la presidencia y portavoz de su grupo parlamentario, siendo diputado de Castellón como Jordi Sevilla en su día. Porque el amo de Espinosa fue parte integrante de esa generación española que se embarcó en la aventura que vino a denominarse la transición. Cada individuo de aquella generación llevaba una visión final de aquello como tenía que acabar, pero todos tuvieron la generosidad necesaria para emitir el resultado final como si fuera el propio. Y bajo el liderazgo de Fuentes Quintana y su equipo, Manuel Lagares, José Luis Leal, Abril Martorell y el amo de Espinosa, sentaron las bases de los pactos de la Moncloa. Y de aquellos pactos fueron frutos una legislación impresionante y unos acuerdos casi increíbles. La Ley de Seguros Agrarios, que fue la primera ley constitucionalista de este país, una ley pionera que no es un instrumento económico, era sobre todo una forma de dar estabilidad al agricultor. También la Ley de Mejora de Fincas Mejorables y también la de Arrendamientos Rústicos, pero convocó por primera vez las elecciones libres y democráticas de las nuevas cámaras agrarias y negoció precios agrarios. Porque además de la transición política y la económica de la que todo el mundo habla, hubo otra encabezada por los agrónomos, fue la transición agraria. En el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo había otro agrónomo, Ignacio Bayón, en el Ministerio de Fomento. Pero su visión fue más allá. Entendió que sembrar, recolectar, pescar, vender al consumidor final son parte de un mismo universo y unió toda la cadena alimenticia en un ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nunca llegó a dirigir. Fue una época donde la política se ejercía con una caballerosidad hoy añorada. Quedan en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados muestras sobradas de la elegancia parlamentaria y del respeto intelectual entre los protagonistas. Crónicas que narran debates técnicos, económicos, jurídicos de gran nivel con Ramón Tamames del Partido Comunista de España. Yo también estudié Estructura Económica de España en la carrera y mundial. O con Juan Colino, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, quienes desde los bancos de la izquierda fueron leales y constructivos enmendantes de las iniciativas legislativas que enviaba el Gobierno al Congreso. Fue presidente de la 20ª Conferencia General de la FAO en Roma y también presidente de la Conferencia de Ministros de Agricultura de la OCDE en París. Pero dejó el Gobierno con una asignatura pendiente, pues ni su francofonía fue suficiente para dejar la agricultura española dentro de la PAC, la Política Agrícola Común, y a nuestro país en la Comunidad Económica Europea. Y eso a pesar de que fue distinguido como miembro de la Academia de Agricultura de Francia. Y negoció con aquella Europa de los 10 en Bruselas, pero con una Francia dominante que bajo la presidencia de Giscard d'Estaing y a petición de las cámaras agrarias francesas siempre supuso con firmeza nuestra incorporación. Tras retirada de la política, la vuelta a la docencia. Adquirió la condición de profesor emérito en la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático Jean Monnet por la Unión Europea. Posee medallas que me resisto a enumerar. La de la Academia de Doctores, la del Consejo de Europa, cruces, no sé dónde puede colocar a don Jaime en su casa, la de Carlos III, la de Mérito Agrícola, Mérito Civil, la de la República Francesa, la República Federal Alemana, la de el Águila Azteca de México. Bueno, y ha dejado su pensamiento en obras de referencia, La década perdida, un estudio de Joaquín Costa donde rescata la vigencia del pensamiento sobre agronomía y política hidráulica del mismo, El agua en el mundo del agua y la transición agraria. Yo, al hacer un impasse en este punto, le recomiendo este libro. Conseguirlo no es difícil. Lo hemos conseguido porque gracias a la Biblioteca de Requena nos lo ha prestado para poder acceder, porque es un libro editado por el Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, otro valenciano, y la verdad es que está agotada la edición, la segunda edición está totalmente agotada, pero es, como él bien dice, no es una memoria política, es una memoria agraria, pero es adictivo. Ustedes pueden ver ahí cómo se puede negociar un tránsito de cítricos por España a cambio de pesca y acabar dándole al rey de Marruecos 50 cabras para un coto privado. Pueden ustedes ver ahí cómo se negoció la guerra del pescado con la Comunidad Económica Europea. Pueden ver cómo participó nuestro homenajeado en la liberación de Javier Rupérez, que fue secuestrado por ETA en aquella época. Bueno, de verdad que es
un imán. Empiezas a leer y acabas acabando en Jovellanos, en Costa, o sea, te va llevando como un hilo. Pero sigo. Bien. Su legado no se agota en la gestión. Jaime Lamo de Espinosa es la conjunción entre la inteligencia y la acción. Acción que tan pronto la lleva a una consultora de postín o a la presidencia de la Asociación de Contratistas ANCI, donde dejó una huella imborrable por su talante y compromiso en sus relaciones con los ministerios inversores de los sucesivos gobiernos de España, rodeado de ingenieros de caminos, un griego entre romanos. Madrileño de nacimiento, don Jaime es por ascendencia, por derecho y por voluntad propia, valenciano de corazón. En 1971, con la insultante juventud de los 30 años, alcanzó la cátedra de Economía y Política Agraria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. Luego la continuó en el 76 en Madrid. No fue un paso fugaz. Allí, en aquellas aulas, sentó las bases de lo que hoy conocemos como la Escuela Valenciana de Economía Agraria. Y su vínculo con la geografía valenciana nunca ha sido circunstancial. Para nuestro homenajeado, la cuenca del Júcar, su querida Alcira, no es solo un accidente geográfico, es un motor económico regional. Y, por supuesto, Requena. Su condición de hijo adoptivo de la villa no es un título vacío de contenido. Requena ha sido su refugio de fin de semana, el lugar donde el descanso se fundía con la labor incansable de profesionalizar el sector vitivinícola en la búsqueda de la magnífica realidad actual, excelencia y calidad. No puedo dejar de contarles que me crucé con una vecina el otro día, a él se lo he contado, y le dije, oye, tú eres de Requena, ¿verdad? Me dice, sí. Digo, oye, vamos a homenajear a Jaime Lamo de Espinosa. Y me dice, hombre, dale un abrazo. Don Jaime fue mi mantenedor, intuyo que de las fiestas de la vendimia de Requena. Y además es la sobrina de Cirilo Cánovas, otro ministro de Agricultura de Requena. O sea, es que esa aprobación tiene algo que algún día tendrás que explicarme, alcalde. Y vamos a ver un tema muy delicado, por bonito, el Tribunal de las Aguas de Valencia. Porque para usted representa la perfección institucional. Es síndico de honor del tribunal y ostenta este título con el orgullo de quienes han escrito páginas magistrales sobre la justicia de proximidad. Ha defendido que un tribunal milenario, basado en la oralidad y la inmediatez, es económicamente más eficiente que cualquier burocracia moderna. Esta unión con Valencia alcanzó su cenit cuando le concedieron el Premio de Economía al rey Jaume I en 1991, por su contribución al desarrollo económico de la agricultura, y ha tenido un corazón mucho más reciente con su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández en Orihuela, junto con Manuel Pimentel aquel día. La trayectoria vital de don Jaime está sentada en la obra de tres grandes pensadores españoles. Ha sido, ante todo, un heredero de esa España posible que encarnó don Gaspar Melchón de Jovellanos, intelectual y afrancesado en el mejor sentido de la palabra. Ha sido el continuador de la voluntad reformista de Joaquín Costa y de sus ideas, porque Costa para él es el gran definidor de la política agraria y el mejor de nuestros regeneracionistas. Y finalmente ha sido el lector cómplice de Miguel Delibes. En sus palabras, notario de un mundo que se nos va. El ministro supo ver en el señor Cayo no un personaje de ficción, sino un maestro de la tierra, a un observador del drama de la España vacía. La trayectoria de Jaime Lamo de Espinosa ha sido un intento de equilibrar la razón ilustrada de Jovellanos, la voluntad regeneracionista de Costa y el sentimiento humanista de Delibes. Porque, como él ha remarcado, la política sin razón es ciega, sin voluntad es estéril y sin sentimiento es inhumana. Estas tres dimensiones explican, en mi opinión, por qué su política nunca fue solo una gestión, sino una forma de cuidar el alma de nuestra nación. Y finalizo. Un 22 de abril, como hoy, de 1616, fallecía Miguel de Cervantes. Nunca hay que desperdiciar una ocasión de citar a Miguel de Cervantes, y lo voy a hacer. Decía que el camino es mejor que la posada. Y don Jaime nos ha dejado pruebas sobradas de que supo elegir bien cuando llegó el momento, dejando en ese recorrido el camino la huella de la amistad y el compromiso con la monarquía y con España. En definitiva, Jaime Lamo de Espinosa representa ese ideal del humanista moderno, un hombre que domina la técnica, comprende la economía, ejerce la política con nobleza y enseña con generosidad. Una sociedad, como decía Jordi, adquiere dignidad por diferentes razones, pero una de las más importantes es por honrar a los suyos. Y esto es lo que hoy, humildemente, estamos intentando realizar. Su figura nos recuerda que el progreso también se mide por la calidad de quienes, como él, dedican su vida a sembrar para que otros cosechen mañana. Doña Carmen, don Jaime, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta magnífica mañana valenciana. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. Estoy tan emocionado que no sé si sabré decir 4 palabras hilvanadas sobre todo lo que me está ocurriendo esta mañana. Pero quiero agradecerle a Eduardo sus cariñosísimas palabras, el acto que ha organizado, que yo pueda estar hoy con mi mujer, que podamos estar los dos en Valencia, que estemos disfrutando de vuestra compañía y de las cosas tan fabulosas que he oído sobre una persona que dicen que se llama Jaime Lamour Espinosa, que creo que no soy yo, debe ser otro que han conocido que se hacía pasar por mí. Desde luego, no soy ese que está en las 2 fotografías, porque, como ven ustedes, el pelo ha desaparecido y han pasado ya muchos años. Yo tengo ya 85 tacos. Me separan 20 o algunos más de las personas que están sentadas aquí en la mesa y que nos han ilustrado sobre tantas cosas esta mañana, pero especialmente sobre la ética pública y la integración. Pero hete aquí que durante la mañana han hablado todos de modo permanente y constante sobre la transición, que yo no imaginaba que iba a ser algo que apareciera en la sesión de esta mañana. Pero claro, me ha hecho que mi mente se fuera hacia atrás y que reviviera todos aquellos años con Adolfo Suárez, desaparecido desgraciadamente, con el rey Juan Carlos, persona que me merece siempre el máximo respeto y por el que tengo la más alta consideración y afecto, y que fue el padre de la transición. Porque, claro, me habéis hecho irme hacia atrás. Y Franco muere en noviembre del 75, y en junio del 76, Torcuato Fernández Miranda pronuncia aquella famosa frase: le llevo al rey lo que me ha pedido. Le lleva efectivamente un sobre con el nombre de Adolfo Suárez, que es nombrado presidente de gobierno, forma a continuación el primer gobierno de la transición y se inicia el proceso de la transición. Lo inicia el gobierno de Penéñez. El gobierno de Penéñez, que así se llamó. Que valdría la pena hacer una comparación entre las titulaciones de aquellas personas y las de otros momentos posteriores. Bueno, la transición, yo tengo que decir que fue algo fue especialmente vivido por los que estábamos allí. Comprendimos que teníamos la manera y teníamos la obligación de pasar de una España a otra. Y pasar de esa España a la segunda España, a la de hoy no, la que llega hasta el año 2004, es un proceso en el que tomamos la decisión de vernos todos de frente y trabajar juntos sin mirar nuestras diferencias. Y ahí estaba Santiago Carrillo, que acababa de venir a España porque un sábado santo del 76, Adolfo Suárez legaliza en medio de la crítica al Partido Comunista. Y ahí estaba Felipe González, con quien me encuentro frecuentemente en Madrid, persona absolutamente excepcional. Y no pensaban precisamente lo mismo. Y allí estaba Manuel Fraga, en la oposición del otro lado, pero todos ellos, junto con Suárez, tomaron una decisión que fue la de trabajar juntos para hacer una España nueva. Pero una España nueva basada en que tenía que haber todo lo que se iba a hacer, tenía que gozar de la aquiescencia de los demás. Teníamos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Se ha recordado esta mañana por los presentes, por los ponentes de la mesa de esta mañana. Y aquello conducía a conversaciones una tras otra, pero una tras otra entre personas que pensábamos de modo muy diferente. Y sin embargo había un trato de una cordialidad extrema. Yo recuerdo, fui portavoz de mi grupo parlamentario, entrando una tarde en el Congreso,
me dieron una noticia mala con respecto a una votación que venía después, y justo entrando en el hemiciclo, en la puerta, a mi izquierda estaba Santiago Carrillo. Y entonces le dije, don Santiago, nos llamamos usted, don Santiago, necesito un favor inmenso. Dice, ¿cuál? Digo, en la proposición de ley que se va a votar ahora, necesito que me saque usted 14 diputados. Tenía 17. Se quedó así parado. Dijo, no se preocupe. Entramos, yo me senté en mi sitio, me puse mirando hacia donde se sentaba el Partido Comunista, y de pronto empecé a ver que se levantaban y se iban. Y se iban, y se iban. Y se quedaban dos. Bueno, esas eran las Cortes de entonces. Había una capacidad de alcanzar consensos, de lograr acuerdos, de trabajar juntos, que lo he echado después mucho de menos cuando veo las cosas que veo en este momento. Y no solo eso, en esos aspectos, había otras más que creo que merece la pena, alguna de ellas, comentarlas. Por ejemplo, se ha hablado aquí de Tamames, se la ha mencionado varias veces. Yo he tenido siempre una relación con él extraordinaria. Somos amigos desde muy jóvenes. Hemos trabajado juntos, hemos escrito juntos. Para la presidencia, para la Generalitat, en el año 2014 hicimos un trabajo sobre la financiación autonómica, él y yo, con Barea y con Juan Velarde. Tengo una relación con él extensísima. Pues bien, Tamames, cuando se le recuerda, mirando hacia atrás, se le recuerda el día que el Partido Comunista, Santiago Carrillo, decide aceptar la bandera española y la corona. Y está Santiago Carrillo sentado y Ramón Tamames de pie a su lado. Fue un día absolutamente decisivo y, sin embargo, bueno, pues pasó como si no estuviera ocurriendo gran cosa en España, pero eso facilitó el que se pudiera llegar a hacer la transición en los términos en que hemos mencionado anteriormente. Se ha dicho aquí hoy, me gustaría no ser jubilado. Yo soy un jubilado, como es natural, tengo 85 años. Pero desde que me jubilé, yo creo que he trabajado casi más que antes. Y creo que es una fórmula muy importante para todos nosotros. Entre otras cosas, porque hay que saber mirar la España que va viniendo y pensar en cómo sería si practicara ciertas políticas que entonces se hicieron y que hoy parecen desaparecidas o incluso vilipendiadas cuando se habla, y se ha mencionado antes, del régimen del 78. Yo tengo que agradeceros a los tres vuestras intervenciones porque han sido verdaderamente muy notables en los temas de la transición. Tengo mucha amistad con Rafael Catalá desde hace muchos años. Tuvimos una relación muy estrecha en los años en que era ministro de Fomento y la verdad es que fue un placer colaborar con él y estar a su disposición en todo lo que pedía. He tenido una cierta relación con Cándido, pero que se remonta, él ha hecho una pequeña alusión a cuando yo era ministro de Agricultura, él era vocal de la Comisión de Agricultura del Congreso y tuvimos alguna relación y alguna reunión incluso en el Ministerio que recuerdo. Y de Jordi Sevilla, ¿qué deciros? Es una mente absolutamente privilegiada a la que hay que seguir, con quien hay que estar. Yo le he seguido a lo largo de los años y sé perfectamente la capacidad intelectual que tiene, como lo ha demostrado a lo largo de esta mañana. Hoy se produce en mí un hecho singular, y es que este premio, querido Eduardo, me lo dais en Valencia. Yo nací en Madrid, pero me he sentido valenciano de siempre. ¿Por qué? Mi padre era valenciano. Yo recuerdo mis navidades en Valencia porque cuando yo era pequeño vivía mi abuela Amelia aquí, en la calle Hernán Cortés. Veníamos a pasar las vacaciones de Navidad a Valencia y yo recuerdo aquel periodo que llegó hasta que yo cumplí 14, 15 años, Valencia. Y he llevado Valencia después en mi sangre y la he llevado siempre por delante y me he sentido valenciano hasta tal punto que
que cuando en las Cortes me preguntaban los periodistas, ¿usted es de Valencia? Yo decía siempre, sí. Jamás se me ocurrió decir, no, yo soy de Madrid, en absoluto. Me sentía más a gusto diciendo que era de Valencia. Y por tanto, que este premio, que este reconocimiento se me otorgue en Valencia, pues mi mujer lo sabe, para mí es una satisfacción inmensa y por eso hemos venido entusiasmados los dos, pues para disfrutar de esto que me habéis concedido y que no sabéis cuánto os lo agradezco. Habéis mencionado al Tribunal de las Aguas. Pues bien, quiero deciros que entre mis recuerdos de ministro de Agricultura tengo que en el Ministerio de Agricultura existía la Gran Cruz del Mérito Agrícola y yo concedía grandes cruces del Mérito Agrícola. Algunas de ellas fueron a valencianos, muy conocidos. Pero no había manera de premiar instituciones, en vista de lo cual dicté un decreto por el cual creé las placas de oro del mérito agrícola. Y la primera, quise que fuera para el Tribunal de las Aguas. Por tanto, la primera placa de oro que se concedió en España fue el Tribunal de las Aguas. Podría decir luego cuáles fueron las siguientes de las que yo di. Después me parece que ha desaparecido, porque no he vuelto a ver ningún periódico una concesión de placas del mérito agrícola. Y con respecto a la transición, y con ello termino, quiero decir que fue un periodo que hoy se estudia en las universidades del extranjero. Yo he dado conferencias fuera sobre la transición y sé perfectamente cómo se admiran aquellos años en los que entre Rey y Suárez condujeron el proceso. Porque es el Rey, como decía antes, el que en junio del 76 nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno y a partir de ese momento va conduciendo y va dando instrucciones para llevar el gobierno desde lo que eran las Cortes de Franco a unas Cortes en las que una de las primeras decisiones que se toman con relación al 15J o después del 15J fue derogar todas las leyes fundamentales del régimen anterior, todas. Y recuerdo los aplausos que se produjeron en el Congreso de los Diputados, que fueron verdaderamente notables. Por tanto, fue una etapa muy importante para la vida española. En resumen, yo me siento muy orgulloso de mi etapa y de mi vida valenciana. He sido catedrático en esta universidad 2 años, luego en la de Madrid. He venido muchas veces, he sido premio Rey Jaime I de Economía aquí, en Valencia, en 1999, me parece que fue. El año anterior lo había sido Ramón Tamames, 2 años antes lo había sido Juan Velarde, que fue profesor mío y a quien yo he venerado toda mi vida, y he tenido siempre mi corazón en Valencia. Y cuando se habla, por tanto, de Valencia y, como hoy, de ética e integridad, pues me siento obligado a estar, a venir y a compartir con vosotros mis emociones, mis afectos y todos mis sentimientos. Os lo agradezco todo, muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros.